No hay astillero, no hay planos, no hay bandera esperando en la popa. Lo único que hay es madera ajena, pólvora robada y el rugido del viento. Así comienza la historia de cada barco pirata. No con un bautismo de champaña sobre el casco, sino con el crujido de cuadernas ajenas cediendo ante la ambición. Porque si te dijera que los piratas jamás usaron barcos piratas, estaría diciendo la verdad. En los puertos del Caribe, del Golfo o del Atlántico Sur, no existía algo como un barco pirata listo para zarpar. Nadie vendía un navío con cráneos pintados y cañones brillantes a corsarios anónimos. La piratería no era una profesión con catálogo. Era una guerra sin reglas donde la única forma de conseguir un barco era quitárselo a otro. Y así lo hacían. A fuerza de fuego, abordaje o engaño, los piratas se apoderaban de lo que podían y lo transformaban. Barcos de pesca, mercantes humildes, transportes de esclavos, cargueros de ron o incluso naves de guerra. Cada uno de ellos podía ser modificado, rediseñado, vaciado, reforzado y convertido en un arma flotante. Lo que alguna vez transportó bacalao, ahora cargaba cañones. Lo que llevó a hombres libres, ahora encerraba esclavos. Lo que fue bandera de un imperio, ahora ondeaba una calavera. Y es que en los siglos XVII y XVIII, el mar era mucho más que agua entre tierras. Era el campo de batalla invisible entre imperios. En cada ola viajaba el futuro de reinos enteros. El que dominaba la vela, dominaba el oro. Y los piratas lo sabían. Pero no bastaba con ser valiente. No bastaba con blandir una espada o disparar una pistola de chispa. Para escapar de las patrullas reales, para esconderse entre arrecifes, traicioneros o emboscar una flota española, hacía falta algo más. El barco adecuado. Los piratas no elegían por estética, elegían por función. ¿Qué nave era fácil de robar? ¿Cuál podía maniobrar entre los cayos sin encallar? ¿Qué barco podía desaparecer tras una tormenta? ¿Y cuál aguantaba el fuego de una fragata sin partirse en dos? Con el tiempo, desarrollaron un instinto casi animal para reconocer sus presas y transformarlas. No había dos barcos iguales, pero había ciertas formas, ciertos cascos, ciertas velas que se repetían como fórmulas sagradas, fórmulas de guerra. Uno de los más temidos y al mismo tiempo más discretos fue el pequeño sloop o balandra, a simple vista, inofensivo, un solo mástil, una vela mayor y una estructura que apenas superaba las 100 toneladas. Pero eso era todo lo que necesitaban, rápido como un rayo, con un calado tan bajo que podía internarse en manglares o desaparecer entre islas invisibles para naves mayores. El sloop no era un barco de combate. Era un depredador, silencioso, letal. Los piratas no los construían, los robaban. A pescadores, a comerciantes, a cualquiera lo bastante confiado como para zarpar solo. Y al capturarlos, comenzaba la transformación. Se desmontaban cabinas, se ensanchaban cubiertas, se reforzaban costillas. Y sobre todo, se cargaban cañones. 10, 15, hasta 18. Tantos como el casco pudiera soportar sin partirse como una nuez bajo el oleaje. Con eso bastaba. Velocidad para acercarse como sombra, fuego para destruir o intimidar, y agilidad para desaparecer antes de que la marina reaccionara. En el mundo del saqueo, escapar era tan valioso como atacar, y los sloops ofrecían ambas cosas. Pero si el sloop era un puñal entre dientes, las goletas eran cuchillas afiladas por manos maestras. Con uno o dos mástiles, velas triangulares y un diseño esbelto, las goletas eran la pesadilla de los convoyes lentos. Cortaban el viento con elegancia, se deslizaban por bahías imposibles y aparecían donde nadie las esperaba. Los astilleros del Caribe estaban llenos de ellas, y eso las hacía perfectas para robar. Una vez capturada, una goleta pasaba de ser nave de correo o transporte ligero
a convertirse en base móvil de operaciones piratas. Se eliminaban los camarotes innecesarios, se abría espacio para más hombres, porque una goleta pirata rara vez viajaba con menos de 50 almas, y se añadían líneas de cañones a ambos costados. Liviana, rápida, precisa. Era el 1900 bisturí del pirata. En manos hábiles, podía acercarse a barcos mayores sin ser notada, observar durante días sus rutas y atacar justo cuando el miedo era más letal que cualquier bala. Porque en el arte de la piratería, lo que no se ve es lo que más mata. Pero no todos buscaban desaparecer entre sombras. Algunos capitanes querían más fuego, más espacio, más poder, y para ellos existía una evolución natural, el bergantín. Con 2 mástiles y velas cuadradas, el bergantín era la mezcla exacta entre velocidad y capacidad ofensiva. Lo suficientemente ágil para escapar, pero robusto para resistir fuego enemigo. Muchos de ellos habían comenzado como humildes mercantes, hasta que el destino y los cañones piratas los cambió para siempre. Una vez capturados, eran despojados de toda comodidad innecesaria. Las cubiertas se reforzaban con madera adicional, las bodegas se ampliaban, y el espacio se reconfiguraba para alojar no solo más pólvora y provisiones, sino más hombres dispuestos a matar o morir. Un bergantín armado podía llevar fácilmente entre 80 y 100 tripulantes, además de hasta 20 cañones listos para escupir fuego sobre el mar. Y sin embargo, su verdadero poder residía en su versatilidad. Podían navegar por estuarios, fondear en bahías estrechas, ocultarse tras islas y aparecer en costas inesperadas. Eran perfectos para emboscadas costeras y ataques coordinados. No eran monstruos del mar, pero sí lobos disfrazados de corderos. Para el pirata que quería dominar, no huir, existía un sueño mayor: la fragata. Estas naves no eran para cualquiera. Su tamaño, su estructura, su potencia, todo en ellas hablaba de guerra. Originalmente diseñadas para servir a reinos enteros, algunas fragatas cargaban hasta 40 cañones y más de 150 hombres. Su casco alargado y su aparejo mixto las hacían sorprendentemente rápidas para su volumen, una bestia vestida de plumas. Pero cuando una de ellas caía en manos piratas, todo cambiaba. Lo innecesario se desmontaba. Las cubiertas se despejaban para dar paso a municiones, víveres, mapas y pólvora. Se reforzaban los puntos débiles del casco. Se reconfiguraba el equilibrio del peso. Y se creaba una nave capaz de perseguir cargueros, resistir fuego enemigo y huir si era necesario. Una fragata pirata no era un simple barco modificado, era una declaración de fuerza, de dominio, de locura. Solo los más osados se atrevían a comandarlas, porque una fragata era difícil de mantener, lenta en aguas poco profundas y visible desde kilómetros. Pero si lograban dominarla, se volvían intocables. Se convertían en reyes sin corona, capitanes de un infierno flotante, y sus nombres eran temidos en todos los puertos. Algunos querían poder, otros riqueza. Para estos últimos, los tesoros estaban en otro tipo de presa, el galeón. Estos titanes del mar no fueron diseñados para la guerra directa, sino para una misión aún más sagrada: transportar la riqueza de América a Europa. Oro, plata, especias, esclavos, tabaco. Todo lo que tenía valor viajaba en galeón. Y por eso, eran la fruta más codiciada. Barcos enormes, lentos, visibles, pero cargados hasta los huesos de tesoros. Su tamaño los hacía resistentes, pero también torpes. Dependían de vientos favorables y aguas profundas. Una vez atrapados en una bahía estrecha, no tenían salida. Algunos piratas, como el legendario Barba Negra, lograron capturar uno. Su Queen Anne's Revenge era un antiguo barco negrero francés transformado en galeón de guerra. Llevaba más de 40 cañones, 200 hombres
y una reputación que se adelantaba a su sombra. Pero mantener un galeón era una carga. Había que quitar peso, reforzar estructuras, esconderse en fondeaderos seguros. Aún así, si lo dominabas, el mar te pertenecía. Eran fortalezas flotantes, símbolos de poder, pero también trampas lentas para quienes no sabían manejarlas. En medio de todo eso, existía una curiosidad: el Fluid, un barco holandés que parecía cualquier cosa menos una amenaza. Casco ancho, fondo plano, apariencia torpe. Fue diseñado para engañar, no para luchar. Los neerlandeses lo habían construido para pagar menos impuestos, ya que los daneses cobraban tributos según el tamaño de la cubierta visible. El resultado fue una nave extraña, pero perfecta para los piratas. Era lenta, sí, pero podía transportar cargas enormes con tripulaciones mínimas, lo que la hacía irresistible, fácil de capturar, fácil de modificar, y sobre todo, ideal para almacenar botines, provisiones, esclavos y cañones. Muchos piratas la usaban como nave nodriza. Desde ella salían embarcaciones menores para ataques rápidos. Un Fluid bien escondido en una bahía podía ser base de operaciones durante semanas. No era elegante, no era rápida, pero era funcional, como una trampa en forma de barco, y aún quedaban más, porque a veces lo único que hacía falta era oportunidad. A veces, los barcos más temidos no eran los mejor armados, sino los que sabían fingir. Los navíos de aparejo cuadrado, con sus 3 mástiles imponentes y velas gigantes, no fueron diseñados para el combate. Eran embarcaciones de comercio, hechas para cruzar el Atlántico con toneladas de azúcar, café, algodón, metales preciosos, o vidas humanas encadenadas en las bodegas. Pero para el ojo entrenado de un pirata, estos gigantes lentos eran la oportunidad perfecta. Su silueta era reconocible desde kilómetros. Su lentitud, desesperante, pero su interior, una promesa de fortuna. Cuando uno de estos caía en manos piratas, comenzaba la alquimia. Se aligeraban estructuras, se reforzaban los costados. A veces se instalaban cañones reales, otras veces bastaban los falsos. Muchos capitanes pintaban cañones con carbón o colgaban objetos simulando bocas de fuego, lo suficiente para que un mercante temeroso se rindiera sin disparar una bala. Porque en alta mar, el miedo también es un arma, y jugar con las expectativas podía ser más rentable que una victoria sangrienta. Estos navíos reciclados servían como transportes logísticos, trampas flotantes o incluso refugios móviles. No eran ágiles, no eran discretos, pero eran intimidantes. Y en el mundo de la piratería, a veces eso bastaba, porque ser pirata era vivir con la pólvora mojada, el cuchillo entre los dientes y los ojos fijos en el horizonte. Siempre atento, siempre huyendo, siempre cazando. No existía el barco perfecto, solo decisiones correctas, velocidad o poder, camuflaje o intimidación, espacio para el botín o para los hombres. Cada velamen, cada costura, cada tabla tenía un propósito. Detrás de cada nave había una estrategia, una apuesta, una forma de desafiar el orden establecido y reclamar, aunque fuera por un momento, un pedazo de libertad en el mar. Y detrás de cada timón había una historia, a veces heroica, a veces cruel, siempre humana. Porque los piratas no eran solo monstruos de los cuentos. Eran pescadores empujados por la pobreza, esclavos liberados buscando venganza, marinos traicionados por imperios indiferentes, hombres rotos por promesas incumplidas que decidieron tomar lo que el mundo jamás les daría. Ellos no construyeron barcos, los transformaron, y con ellos transformaron el mar. Algunos eligieron el sigilo del sloop, otros la precisión de la goleta. Los más ambiciosos, el poder del bergantín o la fragata. Los que no temían al abismo, se apoderaron de galeones o fluids. Y todos, sin excepción,
Navegaron sobre la línea delgada entre gloria y condena. Hoy, cuando ves una película de piratas, tal vez imagines galeones con banderas negras y cañones tronando, pero la verdad fue más cruda, más improvisada, más ingeniosa. Cada barco pirata fue una pieza reciclada, un testimonio del ingenio desesperado de hombres que no aceptaban su lugar en el mundo y que decidieron crear el suyo sobre las olas. Ahora te pregunto a ti, si el mar se abriera ante tus ojos, ¿con cuál de estas embarcaciones te atreverías a cruzarlo? ¿Sería sombra o fuego? ¿Huirías con el botín o lucharías por él? Déjanos tu comentario. Comparte esta historia si alguna vez imaginaste una vida más allá del horizonte. Y suscríbete, porque la marea del pasado aún guarda secretos. Y en el océano secreto, estamos decididos a encontrarlos.